Hay casos paranormales que se resuelven con solo unas oraciones, alguna limpia quizás. Otros que son más complejos requieren de algún exorcismo. Pero luego tenemos a los que no tienen final. Y hoy vamos a hablar sobre uno de ellos, de los más famosos, por así decirlo. El caso Smurl, que dio pie a la última entrega de esta saga del Conjuro, y es uno de los casos que se presume que los Warren jamás pudieron concluir. Corría el año de 1974, cuando Jack y Janet Smurl se mudaron junto con sus 4 hijas y los padres de Jack a una casa dúplex, esto en West Pittston, en Pensilvania. Todo normal, una familia trabajadora, católica, que no buscaba problemas, simplemente un nuevo comienzo después de que sobrevivieran a una gran inundación. En un principio todo parecía normal, una casa nueva, una nueva vida, pero pronto las cosas pequeñas empezaron a pasar. Sonidos desde las paredes, objetos que desaparecían sin aparente explicación o aparecían en otro lugar, olores nauseabundos sin ninguna razón aparente. Lo que parecía un problema eléctrico más tarde se convertiría en un verdadero tormento. Comenzaban a manifestarse cosas de diferente manera. Y lo peor apenas estaba comenzando. Con el paso de los meses, todo se volvió más agresivo. Sombras humanoides que pasaban entre los pasillos, golpes entre las paredes, ya no importaba si era de día o de noche, ruidos de cadenas, susurros, hasta que más adelante, Janet sería atacada violentamente por una fuerza que simplemente no se veía. Tiempo después, Jack aseguró que fue violentado sexualmente por una entidad similar. Un suceso que sin duda lo marcaría para siempre. Incluso los suegros, personas ya mayores, personas escépticas, empezaron a escuchar voces, insultos, gritos, susurros. Una atmósfera que ya era insoportable en esta vivienda. Y cuando comenzaron a aparecer arañazos en los cuerpos de los integrantes de esta familia, ahí supieron que ya estaban lidiando con algo que iba más allá de su entendimiento, algo que ya no era natural, algo de otro mundo. Esta familia, claramente desesperada por la situación que estaba viviendo, recurrió a la familia más famosa en cuanto a temas paranormales, a Ed y Lorraine Warren. Tras varias investigaciones, Lorraine, que era la medium y clarividente, confirmó lo peor. En esa casa vivían 4 entidades: una anciana inofensiva, una joven agresiva, un hombre que había fallecido en ese lugar y un demonio, pero no cualquier demonio, uno que manipulaba a otras presencias como si fueran sus títeres, un ente que se alimentaba del sufrimiento emocional de esta familia. Ed Warren organizó varios exorcismos junto con varios sacerdotes autorizados, pero nada funcionó. Cada vez que parecía que todo estaba mejorando, algo peor pasaba. Incluso en presencia de reporteros, de vecinos, los fenómenos paranormales continuaban. La misma iglesia lo dudó. Quizás no era cierto, quizás solo era algún tipo de histeria colectiva, pero esta familia no estaba inventando nada, ellos lo vivían día con día y año tras año. En el año de 1986, la familia ya no aguantó más y mejor decidieron abandonar la casa. Pensaron que con eso todo se terminaría, pero estaban en un grave error. Los ataques no se detuvieron, las voces lo seguían, las sombras seguían apareciendo ahora en su nuevo hogar. Ya no era la casa, eran ellos. Una maldición adherida a su sangre, a su persona, a su fe y a su historia. Este caso nunca se resolvió, pero fue algo tan impactante que en el año de 1988 fue publicado el libro The Haunted, One Family's Nightmare, y en el año 1991 se hizo una película para televisión. Pero ahora, décadas después, esa historia se va a retomar y ahora, de nuevo, va a volver a estar en pantalla grande, en El Conjuro 4. El único caso que los Warren nunca pudieron cerrar. Una despedida para esta saga y una advertencia también. A veces el mal no puede ser vencido, solo sobrevivido. Pero ahora pasemos al otro lado, al análisis, dejando de lado la actividad paranormal. Todo lo que envuelve esta historia, lo que diferentes especialistas dicen, comentan. Si esto en verdad pasó o simplemente fueron hechos manipulados. Pero entonces, ¿este caso qué es? ¿Una posesión, manipulación, histeria colectiva? La verdad es que a lo largo de los años ha sido uno de los casos más debatibles por 3 principales factores. En primer lugar, la duración del fenómeno, ya que duró más de 12 años. O sea, esta familia vivió más de una década atormentada, supuestamente o verdaderamente,
por estas entidades. Después, por la intensidad de los ataques, ya que incluían presuntos abusos por parte de esta entidad. Y por último, la persistencia incluso fuera del hogar, ya que este caso rompía completamente con el esquema de la casa que está maldita, ya que los eventos seguían aún fuera de esta casa, aún en su nuevo hogar de esta familia, lo que parecía más bien que estas entidades ya tenían un problema personal con las personas, no solo en el lugar. También tenemos las versiones de la familia y de los Warren, quienes afirmaron que a pesar de todos los exorcismos e intentos que hicieron por liberar a la familia y también al lugar, nunca se pudo. Esto debido a que el ente que manipulaba a las otras 3 entidades para atormentar a la familia, pues nunca pudo ser combatido, lo que los llevó a declarar a este caso como no resuelto. Después tenemos la versión escéptica y la versión médica, en donde psicólogos y críticos del caso han planteado que Janet pudo haber sufrido un trastorno disociativo o simplemente que la familia atravesaba por un estrés post-inundación. Y algunas personas creen que realmente lo que pudo pasar es que simplemente fue una construcción mental, una construcción psicológica que se vio influenciada por fuertes creencias religiosas. Y por último tenemos a la versión mediática, la versión de editorial, ya que el libro The Haunted fue todo un éxito, pero algunos medios especularon que muchos de los detalles ahí relatados estaban muy exagerados, que en realidad no pasaron de esa manera, ya que testigos locales, vecinos, tenían unas versiones completamente diferentes, no tan exageradas, a comparación de lo que se leía en el libro. Y en esta misma línea tenemos las tantas críticas a los Warren, que si son cazadores de fantasmas o que simplemente si son empresarios del miedo. Los Warren siempre han sido figuras muy polémicas, mientras para muchos son un pilar dentro de la investigación paranormal, algunos otros los han acusado de manipulación emocional, aprovechándose de la fe o la desesperación de las familias creyentes, también de sensacionalismo, ya que sus historias, según los críticos, eran más cinematográficas que espirituales. Y por último, la falta de evidencia científica, ya que casi ninguno de sus casos incluyó pruebas realmente verificables por métodos controlados. En el caso de esta familia, la diócesis católica se negó oficialmente a reconocer las sesiones realizadas por los Warren como exorcismos válidos. Esto obviamente generó dudas sobre su legitimidad, incluso dentro del mundo religioso. Además, el periodista Paul Kurtz afirmó que él catalogaba más este caso como teatral, ya que no existía ninguna evidencia tangible, simplemente el testimonio subjetivo de los Warren y de esta familia. Paul Kurtz en ese entonces era el presidente del Comité para la Investigación Escéptica. Y bueno, ya que fue un caso de los Warren y bastante sonado, bastante famoso, uno pensaría que quizás en su museo tienen algún artefacto que tenga que ver con esta familia, con esta casa, pero resulta que no. Hasta el momento no hay ninguna evidencia documentada de que el Museo del Ocultismo de los Warren contenga algún artefacto relacionado con el caso Smear. Si bien tienen diferentes artefactos, como por ejemplo la muñeca Annabelle, una esfera de espejo negro utilizado en rituales de adivinación, un supuesto ataúd de un vampiro, instrumentos de Ouija y exorcismos, entre muchas otras cosas más, pero de este caso en particular no se tienen registros de que haya alguna evidencia. Al final, este caso, ¿qué nos deja? Es uno de los pocos casos que los Warren no pudieron cerrar, lo que lo convierte en algo único. Las versiones también enfrentadas entre la versión religiosa, la versión psicológica, la versión mediática reflejan el conflicto que siempre va a haber entre la creencia y el escepticismo. Y el caso de alguna manera nos puede plantear alguna pregunta. ¿Y si el mal no está ligado a un lugar, sino más bien a las personas?